a grabar aquí, ¿verdad? Este pedacito. La agenda pues consiste en seguir viendo lo que son, ampliar un poquito lo que son las VPN. Les subí una pequeña presentación ahí, ustedes la van a poder ver. Y esto es lo que nosotros vamos a ir en este momento, digamos, avanzando, ¿verdad? En nuestra, en nuestra clase. No encontraba por aquí, pero ya encontré aquí que no. Bueno, eh, en la presentación anterior nosotros miramos algunos, lo básico de la descripción de lo que era una VPN, ¿verdad? Y miramos algunas de estas cualidades que se tenían en la VPN, como el ahorro de costos, la seguridad, la escalabilidad, la compatibilidad que vemos, ¿verdad? Que podían tener. Eso ya lo habíamos tocado para hacer un poquito de resumen de la clase anterior y que también la ven ustedes grabada, ¿verdad? Por eso les digo yo que esta clase aquí, pues no es que, porque algunos también se me ponen, yo sé que en el momento pues todo el mundo está, que tengo que estar entrando a la clase, esos son los mayores reclamos que yo miro en las redes. En mi clase pues es flexible, hemos dejado las actividades para varios días como las dejamos presenciales y también la clase así como está aquí, pues les pido a que participen a los que puedan. Los que no puedan, pues ni modo porque se comprende que algunos no tengan los recursos. ¿Verdad? Eso es todo, pero pueden participar los que quieran participar en su momento porque algunos quieren hacer consultas, preguntas. Estamos de acuerdo por este canal. También acuérdense que tenemos el canal del foro y tenemos también el correo institucional, ¿verdad? Como también el correo personal al cual también les escribo desde mi correo institucional. Bueno, este es un ejemplo que nosotros vemos, ¿verdad? De una red VPN a través de un ISP, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que VPN hace uso de una infraestructura pública como lo que es Internet, ¿verdad? Para convertirse en una red privada, haciendo empleo de varias técnicas como la de túnel. Ya eso lo habíamos eh, mencionado también como los tipos básicos, ¿verdad? Aquí encontramos dos tipos básicos nosotros en los cuales prácticamente pues podemos verlos aquí cuando hacemos conexiones remotas o cuando hacemos conexiones de sitio a sitio o punto a punto. Esas ya las habíamos mencionado anteriormente. Eh, Aquí es donde yo les había dicho que íbamos a ampliar un poquito lo que son algunos protocolos, mencionarlos. Y que son los protocolos que básicamente administran la VPN. ¿Verdad? En este caso, a través de la capa OSI, vemos esos protocolos como ¿verdad? Entonces ahí van a ver ustedes algunos protocolos como IPsec, ¿verdad? Ya anteriormente lo había mencionado, el GRI sobre IPsec, el de DMVPN también, ¿verdad? Y que estos actúan en algunas capas del modelo OSI, en la capa 2, en la capa 3. Así para tener algunos accesos remotos también tenemos SSL, ¿verdad? Y IPsec también, que son basados en cliente o sin cliente, sin conexión a cliente o con conexión a cliente. O sea, con conexión o sin conexión, ¿verdad? Como conocemos algunos protocolos. Eso es, son conceptos básicos que ustedes ven aquí nada más en esas figuras. Ya habíamos hablado de los tipos de conexión, entonces ahora vemos los accesos remotos, que también lo habíamos mencionado anteriormente. Conexión VPN sin cliente, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en la figura anterior, SSL basado en el navegador y basado en conexión con cliente, el IPsec o también el SSL software como, por ejemplo, Anycom. Ahí vemos dos ejemplos de este tipo de conexiones básicas. Ahora, aquí lo dejamos un poquito más para el análisis de este cuadro. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a utilizar o cuando estamos utilizando VPN, ahí tenemos un ejemplo. Hoy les subí ya un ejemplo a ustedes, ¿verdad? Siempre de la Academia Cisco y siempre bajo un PDF en donde solo tenemos que
ir siguiendo los pasos, ¿verdad? Y construir la red. Aquí entonces vamos a ver algunas, digamos, diferencias entre IPsec o SSL, en donde nos pone algunas cualidades, como por ejemplo el soporte de aplicaciones, la autenticación, la encriptación, la conexión, las opciones de conexión, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, esas características en SSL y en IPsec? Ahí van a ver ustedes si estas características, ustedes mismos van a poder comparar. Si estas características son, ahí está la traducción a mano izquierda, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? Entonces ustedes van a comparar. Esto prácticamente se los dejo para que ustedes más o menos comparen, porque yo no quiero ser el que diga, no, utilicen, no quiero sesgarlos en cuanto a decirles utilicen SSL o utilicen IPsec. ¿Por qué? Porque en algunos escenarios de trabajo ustedes se van a encontrar con que un protocolo puede servirles más que otro en algún momento. Entonces aquí nada más ustedes van a decir, en la parte de encriptación, por ejemplo, puedo ver que IPsec es muy fuerte, ¿verdad? Pero en la SSL es moderadamente fuerte, o sea, eh, ¿verdad? Como ustedes pueden observar ahí, tiene una llave que va en SSL desde 40 bits hasta 256 bits. Mientras tanto, ¿verdad? La parte de IPsec va desde 56 a 256 bits. Esto significa la cantidad de combinaciones que pueden haber, ¿va? Pero no necesariamente una cantidad de combinaciones también, sino que tiene que ver la encriptación. Y ustedes saben que la encriptación ahí ya va a haber un algoritmo que se va a aplicar. Entonces, ahí no es tanto la cantidad de bits, que sí en su momento, ¿verdad? Como también el tipo de algoritmo que se utiliza. Bueno, eso es para darles un ejemplo también. Eh, ¿Cómo lo vemos aquí? Como vemos aquí, por ejemplo, en la parte de una conexión VPN de sitio a sitio. Lo podemos ver desde dos puntos de vista. Lo podemos ver con un router o con un firewall, ¿verdad? En ambos casos nosotros tenemos bueno, aquí tenemos una conexión de un router a un firewall. ¿Qué es lo que significa esto? Que también o únicamente lo que hace es el paso de tráfico IP. Ya vimos en las anteriores presentaciones que una de las ventajas que tiene esto es que nosotros podemos ver una conexión única de IP en cada extremo. Y una conexión única, por eso es que estamos viendo, esto se relaciona a también el tipo de conexión únicas, ¿verdad? Que estábamos viendo ahí. Prácticamente estas son algunas de las cualidades que tiene este tipo de conexión que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Eh, este otro tipo de protocolo, el GRI, sobre IPsec. Eh, este es el que prácticamente es el que hace que los routers, ¿verdad? Utilicen o transporten protocolos multidifusión, como ven ustedes ahí, multidifusión, porque podemos ver varios canales, ¿verdad? De conexión y que usan esos canales para usarlos como pasajeros, para transportar, ¿verdad? La comunicación o la información que nosotros estamos haciendo de punto a punto. Este es básicamente un ejemplo de lo que nosotros vamos a ver en el ejercicio que estamos dejando. Por eso quería ampliarles un poquito aquí con esta clase. También podemos decir, ¿verdad?, de que VPN tiene una ventaja que es la conexión de multipuntos. Ustedes ven ahí en ese pequeño diagrama que hay una expansión dinámica de túneles, ¿verdad?, entre diferentes puntos de conexión y que esto también hace que se simplifique la administración. Entonces ahí tenemos algunos puntos de conexión dinámicos, podríamos decir. Dinámicos porque se pueden conectar entre ellos diferentes medios de conexión y diferentes datos o información. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos también que IPsec, ¿verdad? Utiliza la, digamos, conexión de túnel
y que BTI simplifica la configuración al ser flexible este tipo de conexión. Entonces aquí vemos el tráfico desde, que se puede dar desde una LAN conectada a un switch, ¿verdad? Como lo vemos en la parte izquierda, y luego un router, de un router a un router a través de BTI. BTI, digamos que es un protocolo que se utiliza en este caso, es exclusivo. Eh, la vez pasada me estaban preguntando por BTP, por ejemplo, cuando hacíamos VLAN, ¿verdad? Y algunos de estos protocolos son exclusivos, ¿verdad? De Cisco también, pero hacen las mismas funciones que podrían hacer otros tipos de protocolos. No me gusta enseñar tanto los protocolos exclusivos en Cisco porque ustedes posiblemente también puedan trabajar en un escenario con otro tipo de router, ¿verdad? Entonces aquí vemos que se hace a través de BTI un soporte multicast y que entonces no es necesario el funcionamiento o la utilización de grid, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Ok. En los proveedores de servicio multiacceso, que a eso nos referíamos cuando vemos el término MPLS, ¿verdad? Con VPNs, digamos en la capa 3, la imagen que nosotros teníamos unas filminas anteriores, el proveedor de servicios participa en el enrutamiento en la capa 3, digamos, en el enrutamiento de clientes al establecer un emparejamiento entre los enrutadores del cliente y el enrutador del proveedor. Prácticamente aquí, si ustedes solamente son usuarios o ustedes son la empresa que va a arrendar estos servicios VPN, para nosotros como usuarios es transparente, o sea, nosotros no vamos a ver nada de esto. El proveedor es el que se va a encargar de esa parte del enrutamiento, emparejamiento, perdón, del cliente y el enrutador proveedor. En la capa 2 del proveedor de servicios, ¿qué es lo que sucede? En esta parte, vamos a decir que los servicios del proveedor no están involucrados en la ruta del cliente. En cambio, el proveedor implementa un servicio LAN privado, ¿verdad? Para emular un segmento de LAN de accesos múltiples a Ethernet a través de esa red. Entonces, ahí vemos nosotros dos movimientos. Cuando hablamos de capa B3, estamos hablando entonces de ese proveedor que para el lado donde están los routers, ven ustedes que en los, en los extremos, donde están los edificios, vemos los routers, pero vemos que entonces el proveedor, tal como dice aquí, no está involucrado en donde, en la capa 2 de VPN, en donde está ese switch, ¿verdad? En donde ven centralizado esa parte del switch. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el proveedor? El proveedor lo que implementa es un servicio LAN privado virtual que se llama VPLS, ¿verdad? Para emular un segmento de LAN de accesos múltiples. Eso es lo que hace. Bueno, básicamente entonces, como estábamos hablando de IPsec, ¿verdad? Porque es uno de los que más se utilizan realmente, ¿verdad? Eh, ya, como les dije yo, no quería sesgarlos, pero este es uno de los protocolos más utilizados y este es en el que se va a centrar, digamos, esta última parte de nuestra presentación. Entonces observen ustedes que tiene alguna característica como la confiabilidad, porque tiene encriptación, la integridad, porque usa algoritmos hash, que de pronto podamos hacer algún ejercicio también con hash, ¿verdad? Descargar una herramienta hash para que ustedes miren. Mm, podríamos, por ejemplo, crear un pequeñito algoritmo ahí en un doc, por ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes nada más observen cómo se hace la encriptación y la desencriptación de paquetes. Bueno, la autenticación de origen, claves previamente compartidas, las contraseñas, ¿verdad? Los certificados digitales o los certificados RCA. Y el del Hellman, que también es el intercambio seguro de claves. Estas son algunas cualidades de IPsec, ¿verdad? Y vean ustedes en dónde actúan, digamos, en los niveles que actúan o capas de cada uno de estos, digamos, en la parte de confiabilidad, integridad, autenticación, ¿verdad? De cada una de estas capas en donde podemos poner esos certificados digitales y esas contraseñas que se guardan ahí.
Em, ¿Qué pasa con el protocolo de encapsulación de IPsec? Digamos que tiene los componentes básicos ahí, que son el encabezado, ¿verdad? De autenticación, y también tiene la parte del ESP, que es el protocolo de seguridad de encapsulación, ¿verdad? Y que al final ustedes ven una combinación de ambos en ese encapsulamiento, en ese encapsulado. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé así en pizarra la encapsulación, verdad? Que los paquetes van encapsulados unos dentro de otros y van bajando de capa a capa. Esto es lo que básicamente estamos viendo en este tramo. Ok, aquí vamos a ver una, ya para terminar, una figura nada más para que ustedes entiendan, porque esto pues es un mundo, ¿verdad? Realmente no lo vamos a explicar en 4 o 5 diapositivas, pero es muy básico para que ustedes lo conozcan. Vamos a ver dos cosas, porque ya vimos nosotros la parte del encapsular, y si nosotros vemos estas dos imágenes, van a observar ustedes entonces cómo se produce ese tipo de encapsulación. Allí ya en un encabezado de paquete, como lo vemos, un PDU, ¿verdad? Como lo conocíamos allá en comunicaciones y como se debe de conocer. Entonces, ¿aquí qué sucede? El valor determinado, ¿verdad? Del modo, o es el modo de, del túnel, y también el modo de transporte que se usa cuando las puertas de enlace VPN son el destino de un flujo de datos. O sea, aquí estamos viendo nosotros el ejemplo de la parte de cómo se transporta y cómo se usa también el modo túnel de, una, de un paquete, ¿verdad? En este caso, un paquete IPv4. Entonces, ustedes vean, ¿verdad? Cómo ya está más de una manera diferente en la parte de la configuración a través del túnel y cómo este también es transportado el modo, en la parte del modo de transporte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ustedes pueden notar aquí? Vean ustedes algunas diferencias. La diferencia de este paquete está básicamente en los archivos de autenticación. Lo ven ustedes al centro, ¿verdad? Lo ven al centro. Ven al centro que en la parte del túnel van a ver encriptado que más campos que en el modelo de transporte normal, ¿verdad? Que a eso se refiere, pues transporte versus el modo de túnel, el transporte, como quien dice, normal. Esto es como que, haciéndoles una analogía, como que dijéramos nosotros, hagamos la diferencia entre un transporte normal público de la ciudad, que puede ser los buses o los taxis, y que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un tren subterráneo. Entonces el tren subterráneo usa un túnel. Y en el tren subterráneo nosotros vamos a ver una encapsulación más compleja como la que estamos viendo ahí, de alguna manera, ¿verdad? Porque el tren va bajo tierra y usa posiblemente el medio público, pero encapsulado, como lo vemos en la parte. Entonces, esa es la diferencia. Eso es lo que quería yo nada más que analizaran. Aquí no es que se van a aprender ustedes a este paquete, y ustedes saben que ese tipo de exámenes yo no lo pongo. ¿Qué hace este paquete? Solo amén de que les haya puesto algo diferente, ¿verdad? Pero o él les mencionado un paquete que tiene que ver bastante con algo diferente. Bueno, básicamente entonces esa era la presentación. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos queda ahora en nosotros? ¿Verdad? Hacer una demostración de esto, de cómo se encapsulan los paquetes con VPN. Y para eso entonces eh, les he subido un ejercicio pequeño, ¿verdad? Para que no se me quejen, porque ya se me están quejando ahí, como les dije al inicio, por las redes sociales. Entonces quiero evitar que alguna gente
pueda tener algún concepto de ahí de que estamos haciendo las cosas exageradamente, ¿verdad? Pero de eso se trata esto, de que nosotros le brindemos el mayor tiempo a nuestras clases y más ahora que estamos pues en la clase, en la casa, no se trata de que nosotros queramos jugarlos, porque nosotros igual en este tiempo como maestros también pasamos un poquito más de tiempo revisando tareas, ¿verdad? Revisando ejercicios, presentaciones como esta que le toman un poquito de tiempo a uno, aunque las tenga que modificar, pero tiene que tomarse un ratito para ver, considerar qué es lo que va a hacer. Bueno, esta presentación pues la tomé yo del curso de Cisco, ¿verdad? Eh, la vez pasada me había preguntado Roger, por ejemplo, yo le había dicho que ahorita vamos a esperar un poquito porque se acuerdan que al inicio de la clase habíamos dicho que íbamos a certificarnos en esta cuestión, ¿verdad? Pero vamos a esperar porque una cuestión de la certificación es que todos queden dentro de la plataforma de Cisco y la otra es que luego la DGT nos pueda sellar esas certificaciones, ¿verdad? Para que tengan mayor validez. Bueno, aquí entonces me voy a detener en la parte de la grabación. Esto es lo que va a quedar arriba en la plataforma y es lo que va a quedar en el campo virtual. Luego pasamos entonces a algunos comentarios o dudas que ustedes tengan al respecto, aunque estamos bajo el mismo contenido que hemos visto anteriormente.